Todos recordamos cuál fue la mejor selección de cada mundial. Obviamente la selección que queda campeona. Pero muy pocos o casi nadie recuerda cuál fue el peor mundial de las selecciones grandes del mundo. En este video vamos a ver el peor mundial de cada selección. Así que vamos a darle. Comenzamos con Holanda. En el Mundial de 1990, la Naranja Mecánica se había coronado campeona de la Eurocopa 2 años antes y presumía de tener a los mejores jugadores del mundo en ese momento: Ronald Koeman, Ruud Gullit y el Balón de Oro Marco Van Basten. Es que era un equipazo. En ese plantel de lujo, el equipo terminó decepcionando. En su debut empataron 1-1 con Egipto. En la jornada 2 empataron sin goles contra Inglaterra y cerraron con otro 1-1 frente a Irlanda. Con 3 puntos y una igualdad absoluta con los irlandeses, la FIFA tuvo que decidir las posiciones mediante un sorteo, donde la mala suerte mandó a Holanda al tercer puesto del grupo. Esto los obligó a... Holanda era un equipo impresionante. Yo no sé por qué no ganó ningún mundial. Finalista en el mundial del 78, campeón de la Eurocopa en el 88, pero no se les dio ganar un mundial. Tenía una bandota, la Naranja Mecánica. Cruzarse en octavos de final contra Alemania en un partido que fue una carnicería. Los jugadores neerlandeses fueron expulsados y ya hacían su equilibrio en el medio campo. Holanda cayó 2-1 ante los alemanes y se despidió del mundial en la posición 15 de 24. Lo más increíble es que el equipo se fue sin haber ganado un solo partido en todo el torneo y su gran estrella, Marco Van Basten, no pudo anotar ni un solo gol. Para la selección argentina, el Mundial de Corea-Japón 2002 representó el fracaso más doloroso bajo el mando. Ese mundial de Corea y Japón para Argentina fue una porquería. Y después de ser una eliminatoria de ensueño, el equipo argentino quedó como en las peores selecciones de ese mundial. De Marcelo Bielsa, el albiceleste había completado unas eliminatorias históricas, lo que generó una expectativa de ver a Argentina levantar su tercera Copa del Mundo. En el primer partido derrotaron 1-0 a Nigeria, sin embargo en la segunda fecha se enfrentaron a Inglaterra y en un partido muy trabado perdieron 1-0. Con la obligación de ganar para no quedar fuera, Argentina se midió a Suecia en la última jornada, donde la falta de puntería y una actuación heroica del portero sueco mantuvieron el 0. Svensson anotó un golazo que qué golazo contra las cuerdas. Cerca del final, Crespo anotó el del empate, pero el 1-1 fue insuficiente. Argentina quedó fuera en la primera ronda por primera vez desde 1962, terminando en el lugar 18 de la clasificación. Fue un golpe devastador para una generación dorada que incluía figuras como Verón, Batistuta, Simeone, Zanetti y Ortega, quienes se fueron eliminados a las primeras de cambio a pesar de ser uno de los favoritos para ganar el mundial. Para repasar el peor mundial de Paraguay, tenemos que viajar a Alemania 2006, donde la albirroja firmó su actuación más floja. El equipo llegaba con una madurez envidiable y una delantera de lujo con Roque Santa Cruz y Nelson Naido Valdés, pero el esquema defensivo de Aníbal Ruiz resultó ser demasiado conservador para un torneo de este nivel. Paraguay quedó encuadrado en el grupo B y su debut contra Inglaterra fue un mal... Es que les tocó contra Inglaterra, les tocó bailar con la más fea en ese mundial. Pobres paraguayos. De agua fría, un autogol de Gamarra a los 3 minutos sentenció el partido 1-0 y dejó al equipo sin margen de error. En la segunda jornada se midieron a Suecia, cuando parecía que rescataban un empate. Un gol al último minuto los dejó eliminados prácticamente antes de llegar a la última fecha. Ya sin presión, cerraron su participación venciendo 2-0 a la debutante de Trinidad y Tobago, un triunfo que solo sirvió para maquillar las estadísticas, pero no evitó el fracaso. Paraguay terminó en el puesto 18, siendo la única vez entre 1998 y 2010 que no pudieron avanzar a los octavos de final. El Mundial de Corea-Japón 2002 fue el escenario de hundimiento de la generación dorada de Portugal, que llegaba con una de las candidatas más fuertes tras haber brillado en la Eurocopa 2000. Con Lésico como actual Balón de Oro y figuras de la talla de Rui Costa y Pauleta, nadie se imaginaba que los lusos irían a casa en la primera ronda. El desastre comenzó en el debut frente a Estados Unidos. Portugal entró dormido y en menos de 40 minutos ya perdían 3-0. Aunque intentaron remontar, terminaron cayendo 3-2. En la segunda jornada parecieron recuperar el rumbo al golear 4-0 a Polonia con un triplete de Pauleta, llegando al último partido contra el anfitrión Corea del Sur con la necesidad de solo un empate para clasificar. Sin embargo, ese encuentro fue una tragedia absoluta. Portugal terminó perdiendo 1-0 con un gol de Park Ji-sung que los dejó fuera. Esa eliminación prematura mandó a los portugueses al puesto 21 de 32, su peor desempeño histórico al quedar eliminados en un grupo que sobre el papel era totalmente accesible para una plantilla llena de estrellas. La participación de Colombia en el Mundial de 1998 marcó el cierre amargo de una generación brillante, con el pibe de Valderrama quemando sus últimos cartuchos y un Freddy Rincón que ya no tenía la misma explosividad. Es que para este mundial ya llegó la selección Colombia con mucho viejito, ya estaban de salida. Rincón, Asprilla, Valderrama.
conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez se vio superado por la intensidad europea. El debut fue un golpe de realidad ante Rumania. Un golazo de Adrián Iles sentenció el 1-0 y revivió los fantasmas de lo ocurrido 4 años antes en Estados Unidos. Los cafeteros lograron un respiro al vencer 1-0 a Túnez con un gol de Preciado, lo que los obligaba a jugarse la vida en el último partido frente a Inglaterra. En ese encuentro decisivo, Colombia fue borrado de la cancha y con goles de Beckham cayeron eliminados de Beckham. Esa temprana despedida en fase de grupo significó el fin de una era y dejó a Colombia en el puesto 21 de la tabla general. El Mundial de Inglaterra 1966 quedó marcado como el peor Mundial de Brasil. El peor Mundial de Brasil, 1966. Recordemos que la selección de Brasil es la única de las selecciones del mundo que ha jugado todos los mundiales de la historia. Siendo la única vez que la Scratch quedó fuera en la primera ronda, Brasil llegaba con la ambición de levantar su tercera copa consecutiva. Aunque el debut fue positivo con una victoria de 2-0 sobre Bulgaria, donde Pelé y Garrincha anotaron sus últimos goles juntos, la situación se torció rápidamente. Pelé fue masacrado a patadas por los búlgaros y no pudo jugar el segundo encuentro ante Hungría. Sin su máxima estrella, los brasileños se vieron lentos y superados, perdiendo 3-1. Con la obligación de ganar para no quedar fuera, se midieron contra la Portugal de Eusebio en la última jornada. Los defensores lusos cazaron literalmente a Pelé, quien tuvo que terminar el partido cojeando y con una venda en la rodilla. Pata le dieron a Pelé, sentenciando una eliminación humillante que los dejó en el puesto 11 de 16, primera y única vez en su historia que fueron eliminados en fase de grupos. El Mundial de Rusia 2018 presenció la caída más estrepitosa en la historia de la selección de Alemania. Los teutones llegaban a territorio ruso con la estrella de campeona del mundo en el pecho y un plantel experimentado con Neuer, Müller, Kroos entre otros. Sin embargo, el equipo de Joachim Löw mostró una lentitud que nadie esperaba. La debacle comenzó en el debut frente a México. Los teutones se vieron sorprendidos y perdieron 1-0. En la segunda jornada pareció que el milagro era posible cuando Toni Kroos anotó el minuto 95 para vencer 2-1 a Suecia, dándoles vida para la última fecha. A Alemania le bastaba con ganarle a Corea del Sur para avanzar, pero cayeron en la desesperación. Mientras volcaban todo el equipo al ataque, los coreanos aprovecharon 2 descuidos en el añadido para anotar un par de goles que dejaron a Alemania con un marcador de 2-0 en contra. Los vigentes campeones fuera de la primera ronda, eliminados, ocupando el último lugar de su sector. Esta catástrofe los ubicó en la posición 22 de la tabla general, marcando la primera vez en la historia de la Mannschaft que se despedía de un mundial en fase de grupos. Ahora vamos con México. A Qatar 2022, la selección dirigida por Gerardo Martino llegó sumida en un mar de dudas. México quedó ubicada en el grupo C y su debut contra la Polonia de Robert Lewandowski terminó en un empate 0-0. En la segunda jornada se enfrentaron a Argentina, que con la magia de Messi y un golazo de Enzo Fernández sentenciaron el 2-0, que dejó al Tri al borde del abismo. Con la obligación de golear a Arabia Saudita en la última fecha, México mostró su mejor cara ofensiva y se puso 2-0 arriba. Sin embargo, la falta de puntería para anotar el gol que les daba el pase y un gol agónico de los árabes en el descuento terminaron con la ilusión. Por primera vez desde 1978, México quedó fuera en fase de grupos, despidiéndose en el puesto 22 de la clasificación general. Este fracaso fue un golpe de realidad durísimo que expuso la crisis estructural del fútbol mexicano. Vamos a ver cómo les van este mundial a los mexicanos. Asombrado el planeta con el tercer lugar en Francia 98, Croacia llegó a Corea-Japón 2002 con la intención de demostrar que no eran un éxito de una sola vez. El equipo mantenía la base de sus leyendas como Davor Zucker, Robert Prosinecki y Alen Boksic, pero la mayoría de ellos ya estaban en el ocaso de sus carreras y el recambio generacional no estaba a la altura de las expectativas. El torneo empezó de la peor manera posible en el debut contra México. Los croatas sacaron el orgullo en la segunda jornada y lograron una victoria épica de 2-1 ante Italia, en un partido lleno de polémica por goles anulados a los italianos. Con todo a favor para clasificar, solo necesitaban vencer a la debutante Ecuador en la última fecha, pero ahí fue donde ocurrió el desastre. Croacia se vio lenta, sin ideas, se fue incapaz de romper el muro sudamericano, terminando derrotada 1-0. Esa caída a los... Partidazo de Ecuador. Ecuador haciendo historia en los mundiales. El primer mundial de Ecuador y eliminó a la que fue tercera en el mundial pasado. No directo a casa en la primera fase. La corona de España se hizo pedazos en Brasil 2014, protagonizando uno de los derrumbes más estrepitosos. Y ya lo vimos con Alemania. Venía de ser campeón en Brasil 2014, eliminado en primera ronda en Rusia 2018. Esto mismo le pasó a España, campeona del Mundial de Sudáfrica 2010 y eliminada en fase de grupos de Brasil 2014. Para un campeón defensor en los mundiales, Vicente del Bosque mantuvo la base de los jugadores que le había dado el triplete histórico, Euro, Mundial, Euro. El desastre no pudo empezar de forma más traumática. España sufrió una humillación histórica. Holanda los masacró con un 5-1. Lejos de reaccionar, la Roja entró en pánico y en el segundo partido frente a Chile en el Maracaná, los sudamericanos les clavaron un 2-0 que sentenció su eliminación. Le hacen opciones y con el orgullo sobre el suelo, cerraron su participación con un 3-0 sobre Australia. España pasó de ser la dueña absoluta del fútbol a quedar fuera en la primera ronda, hundiéndose hasta el puesto 23 de la clasificación. El paso de Bélgica por Qatar 2022 fue el funeral para su generación de oro, una despedida para un equipo que pasó años. Bélgica, generación de oro, pero que no ganó nada.
Nada ganaron los belgas. en la cima del ranking FIFA, pero que llegó a Qatar con un vestuario encendido. La falta de química no era un secreto. Incluso antes de jugar, Kevin De Bruyne declaró públicamente que el equipo era demasiado viejo para ganar. El debut fue una señal de alerta máxima. Aunque vencieron 1-0 a Canadá, fueron superados en intensidad y solo la mala puntería de los norteamericanos evitaron una derrota. El colapso total ocurrió en la segunda fecha contra Marruecos. Los belgas fueron vencidos con un 2-0 que desató peleas internas entre las figuras del plantel. Obligados a ganar a Croacia en la última jornada para sobrevivir, Bélgica mejoró, pero se estrelló contra una tarde trágica de Romelu Lukaku, quien falló 4 ocasiones clarísimas de gol. El empate 0-0 final selló su eliminación en la primera fase. El mundial de Lukaku fue una porquería. Por primera vez desde 1998, los Diablos Rojos se marcharon en la posición 23 de la tabla general, con una caída libre para el equipo que había sido podio en el mundial anterior. El Mundial de España 1982 fue el peor de la selección de Chile. El calvario comenzó en el debut contra Austria. Ese partido quedó marcado para siempre por el penal errado de Caselli, un error psicológico del que la Roja nunca se recuperó y que derivó en una derrota por 1-0. En la segunda jornada se midieron ante Alemania y el resultado fue una paliza de 4-1. Cerraron su participación frente a Argelia. Los africanos se pusieron 3-0 arriba rápidamente. Chile intentó reaccionar y terminaron perdiendo 3-2. El saldo final fue vergonzoso: 3 derrotas en 3 partidos, apenas 3 goles a favor y 8 en contra. Esa actuación mandó a Chile al antepenúltimo lugar, siendo estadísticamente su peor desempeño histórico, al ser el único mundial donde no lograron rescatar ni un solo punto. En 2002, Uruguay regresó al mundial luego de 12 años de ausencia, pero su regreso terminó siendo bastante amargo. El equipo dirigido por Víctor Púa contaba con un ataque temible liderado por Álvaro Recoba, Darío Silva y un joven Diego Forlán, pero pagaron muy caro su falta de concentración en el debut. En ese primer partido frente a Dinamarca, los uruguayos cayeron 2-1. En la segunda jornada se enfrentaron a la campeona vigente Francia, en un duelo cerradísimo que terminó en un empate sin goles, un resultado que, aunque parecía positivo, los obligaba a ganar sí o sí en la última fecha frente a la sorprendente Senegal. Ese último partido fue una montaña rusa emocional. En apenas 40 minutos Uruguay ya perdía 3-0 y parecía que se venía una goleada histórica, pero en el segundo tiempo el equipo sacó el orgullo y logró poner el marcador 3-3. Aún así, 2 puntos no fueron suficientes para pasar. La Celeste se despidió del torneo en la posición 26, Chao, Uruguay. representó su peor ubicación en un mundial hasta el momento. Para el Mundial de 2010, Marcelo Lippi, quien hizo campeón a Italia en 2006, regresaba al banquillo luego del fracaso de Roberto Donadoni en la Euro 2008. Italia tiene un equipazo lleno de leyendas como Buffon, Pirlo, Cannavaro y Gattuso. En el grupo F parece un Italia, el equipo que siempre ha tenido equipazos, jugadores, pero que no se le dan los resultados. La gran ausente de este Mundial 2026. trámite sencillo al compartirlo con Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia, pero la pesadilla comenzó desde el debut. Ante los paraguayos apenas rescataron un empate y las alarmas se encendieron cuando en la segunda fecha fueron incapaces de ganarle a la débil selección de Nueva Zelanda, empatando nuevamente un gol. Con la soga al cuello, llegaron al partido definitivo contra Eslovaquia, necesitando solo un triunfo. Sin embargo, los italianos dieron una exhibición de fragilidad defensiva impropia de su historia y terminaron perdiendo 3-2. La campeona defensora se iba a casa como última de su grupo, sin una sola victoria. Y pasó lo mismo, de campeones en el 2006 a eliminados en primera ronda en Sudáfrica 2010. Y hundida en la posición 26 de la tabla general, fue el fin de una era y la peor participación de la Azzurra en toda la historia de los mundiales. Inglaterra, su peor mundial fue el de Brasil 2014. Los británicos llegaban con una mezcla interesante de veteranía, con Steven Gerrard, Wayne Rooney y Frank Lampard, junto a la irrupción de jóvenes como Raheem Sterling y Daniel Sturridge. En el debut contra Italia mostraron chispazos de su buen fútbol, pero terminaron cayendo 2-1, lo que los obligaba a sumar puntos ante Uruguay en la segunda fecha. En ese partido, un doblete de Luis Suárez sentenció a los ingleses con otro 2-1, dejándolos eliminados matemáticamente apenas en la segunda jornada, algo que nunca les había pasado en los mundiales. Con el orgullo herido y ya sin opciones, cerraron el grupo ante la sorprendente Costa Rica con un empate 0-0. Inglaterra se despidió de Brasil 2014 con apenas un punto, 2 goles anotados y en el puesto 26 de la clasificación general. Fue su peor participación histórica en una Copa del Mundo, siendo la primera vez desde 1958 que caían en fase de grupos y la primera ocasión en la que se iban de un mundial sin ganar ni un solo partido. Finalmente terminamos con Francia en Sudáfrica 2010. Los subcampeones del mundo llegaban con una plantilla envidiable, pero el equipo estaba bajo el mando de Raymond Domenech, que había perdido totalmente el control del vestuario. Debutaron con un aburrido empate 0-0 ante Uruguay. La tensión explotó en el segundo partido contra México, tras una fuerte discusión en el vestidor, donde Anelka insultó al entrenador. El delantero fue expulsado de la concentración. Esto provocó una rebelión, donde los jugadores se negaron a entrenar. En medio de este caos, perdieron 2-0 ante México y llegaron al último partido contra Sudáfrica, con una mínima esperanza de clasificar. Sin embargo, los franceses volvieron
volvieron a perder, esta vez 2-1, terminando su participación con apenas horrible un solo mundial. gol. Francia quedó eliminada en la primera fase, ocupando el puesto 29 de 32, siendo la peor actuación de su historia y dejando una mancha imborrable de disciplina y vergüenza nacional. Y eso fue el peor mundial de cada selección. Dejen en los comentarios cuál fue la peor selección que vieron. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en un próximo video.